eh, y a la luz de la carta del apóstol Santiago, que es una carta no muy conocida quizás por el grueso de las personas que leen la Biblia. Y a la luz de la carta de Santiago vamos a tratar de responder algunas interrogantes, algunas preguntas que nacen en todo tiempo, pero especialmente en este día, en estos días. ¿Por qué un creyente fiel queda desempleado? Escuchaba las noticias ahora muy temprano que las cifras que generalmente en estas fechas rondan el 7, el 8% a nivel nacional, seguramente van a tener dos dígitos, o sea, entre el 10 y el 15% mínimo. Algunos auguran hasta cerca del 20%. Esto significa que de cada 10 chilenos, casi 2 van a quedar o están sin trabajo. Y eso también es muy preocupante. Entonces muchos se preguntan por qué un creyente, por qué un hijo de Dios queda desempleado, por qué un creyente fiel sufre, por ejemplo, un cáncer. Tenemos hermanos, y usted probablemente tiene muchas personas conocidas, son fieles creyentes en el Señor y están sufriendo de cáncer. ¿Por qué un creyente sufre de cáncer? ¿Por qué un creyente se enferma? Si no es de cáncer, otro tipo de enfermedad. Como que pareciera que el creyente no tiene derecho o no debería enfermarse, no debería quedar cesante. Y es más todavía, ¿por qué un creyente enfrenta situaciones de luto? ¿Por qué un creyente se le muere un papá, un esposo, una hija, un hijo, un abuelo? Y también lo vivimos esto. En las últimas semanas en nuestra iglesia vimos como algunos de nuestros jóvenes quedaron sin sus padres, 2 padres que fallecieron, 2 esposos que fallecieron. Entonces, muchos se preguntan por qué un creyente, un hijo de Dios, tiene que enfrentar situaciones de este tipo, que quede desempleado, que sufra de una enfermedad, muchas veces fuerte, trágica, como un cáncer. Porque un creyente enfrenta el luto y pasa duras pruebas. Incluso porque un creyente se enferma, como quizás muchos de los que nos están viendo en este momento están pasando por situaciones de ese tipo. Es lo que justamente en esta mañana vamos a tratar de dar respuesta a la luz de la palabra de Dios, en este caso a la luz de la epístola del apóstol Santiago. Te lo invito para que usted mientras tanto tome, si tiene su Biblia, tome su Biblia y pueda buscar la epístola del apóstol Santiago, en el cual creo que vamos a dedicar muchas semanas al estudio de esta. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entre otras muchas cosas que nos dice esta carta del apóstol Santiago, de los primeros versículos del capítulo 1. Y en cierta forma, esta carta nos habla que a mayor gracia, mayor obediencia. Y lo que vemos en cierta forma es como una especie de vitral. Vitral es como una ventana, ¿no es cierto?, en el cual está dividido en muchos colores. Y muchas veces tienen formas. En los versículos 1 al 4, nosotros nos pasamos algunos versículos de esta carta de Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, todas las 12 tribus se está refiriendo a Israel. Salud. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí, en estos 4 primeros versículos del primer capítulo de Santiago, Dios está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Cada dificultad, cada problema representa una nueva pieza en este mosaico de colores, que es, como les decía anteriormente, que conforma un vitral. Aunque su belleza aquí no está en el color de nuestras pruebas, sino en la multiforme gracia de Dios, que actúa en cierta forma impregnando de color en nuestras vidas. Como que este vitral en nuestras vidas, cada color representa alguna cosa que Dios está moldeando y está formando en cada uno de nosotros. Cada uno de estos colores representan diferentes pruebas, enfermedades, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también allí, a través de esta variedad de colores, se ve también la multiforme gracia de Dios que impregna nuestras vidas en estas situaciones. Por eso, como dije al comienzo, a la luz de la carta del apóstol Santiago, vamos a ver por qué un creyente fiel queda desempleado, como quizás muchos de los que nos están escuchando lo están viviendo. Porque un creyente fiel sufre un cáncer, también probablemente más de alguno lo esté viviendo. Porque un creyente fiel enfrenta un luto y pasa por pruebas difíciles, como creemos también, ¿no es cierto?, algunos lo han pasado o lo están pasando. ¿Por qué me enfermo? Aquí, al igual que en esa instancia, en ese momento cuando Santiago escribió esta carta a estas tribus, a estas 12 tribus que representan el pueblo de Israel, estaban en dispersión a causa de las persecuciones, estaban enfrentando pruebas muy difíciles, muy dificultosas. Como ellos, también nosotros estamos dispersos, al igual que como estas 12 tribus a las cuales escribe Santiago, somos peregrinos en este mundo y en este camino Él nos va enseñando y cuando aprendemos comenzamos a crecer, aun cuando en la prueba, en la dificultad tampoco es algo agradable, al cual no estamos contentos y felices, pero de esa manera Dios va forjando, va moldeando nuestra vida y de esa forma comenzamos a crecer también. El apóstol Santiago, que escribe esta carta, habla sobre las pruebas de la vida cristiana y nos quiere enseñar que Dios está construyendo en nosotros
una especie de vitral con ciertas características que descubriremos en el estudio de esta palabra. Estos colores, estas formas, donde grafica también lo que es la multigracia, la misericordia infinita de nuestro Dios, que a través de estas pruebas también está moldeando nuestra vida. Y vamos al versículo 1 y 2, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí Dios nos advierte que ciertamente pasaremos por dificultades. Y nos dice que la vida cristiana no es un mar de rosas como algunos pretenden creer y algunos lamentablemente enseñar. Aquí la idea del texto es una diversidad de piezas de muchos colores, como lo grafiqué al comienzo, como una especie de vitral. Y la prueba son los múltiples colores. Dios reúne todas estas pruebas y hace un lindo vitral, si usamos esta metáfora. Aun cuando la prueba y la dificultad no nos origina a nosotros una alegría, pero de una u otra forma las pruebas forman este lindo vitral. La vida de colores no se construye a menos que tengamos experiencias. Y estas experiencias no siempre son agradables, muchas de ellas son dolorosas, muchas de estas pruebas son difíciles, pero no solo de nuestra experiencia surge el vitral. Entonces, las pruebas, las dificultades que muchas veces pasamos, o que estamos pasando, o que usted está pasando, alguna enfermedad, alguna dificultad grande, alguna experiencia difícil, dolorosa, va forjando, va moldeando su vida, mi vida, nuestra vida. Y va también Dios de una u otra forma creando este vitral multicolor. Para cada color en esta prueba, enfermedad, falta de trabajo, dificultades, para cada una de ellas, dice la palabra de Dios, existe una gracia suficiente. Gracia es un favor de parte de Dios que no merecemos. Y existe una gracia suficiente de Dios para sustentarnos, para no dejarnos ahí en medio del dolor, en medio de la prueba, sino que nos sustenta. Y cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo también a otros, como buenos administradores de la multigracia, o de la multiforme gracia de Dios. Y aquí, en esta metáfora, en esta parábola que les he querido señalar, es como Dios se presenta como el vitralero, que está armando en nosotros la belleza del vitral de la multiforme gracia que Jesús nos da a nosotros. Y eso, por ejemplo, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y otros pasajes más. Entonces, este Señor que se nos presenta como este vitralero que está armando en nosotros esta belleza del vitral, de esta multiforme gracia de Jesús. Repito, la belleza no está en el color de nuestras pruebas, sino en la multiforme gracia de Dios que actúa impregnando su color de gracia en nuestras vidas. Por lo tanto, volvamos otra vez a Santiago, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuesta llenarse de gozo en medio de las pruebas, de las dificultades. Más el Señor nos llama para que descansemos en su gracia, en esa
instancia, en ese momento difícil, como es una prueba, cualquiera sea esta. Luego en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, la dificultad, la enfermedad, la falta de trabajo, el luto, etcétera, etcétera, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, vemos aquí que las pruebas, las dificultades, las enfermedades, la falta de trabajo, el luto, y muchas situaciones que vivimos tienen un propósito. Y cuando este propósito se cumple, terminan. Las pruebas, las dificultades tienen su tiempo. No el tiempo que nosotros queramos, sino que sencillamente el tiempo que Dios tiene destinado para esa prueba, hasta cuando el propósito de esa prueba se cumpla en nosotros. Por lo tanto, la prueba tiene un propósito. El asunto es, ¿qué pasa mientras tanto? Esta prueba pasa. ¿Qué pasa durante la prueba, durante la dificultad? ¿Qué pasa durante la enfermedad? Hay un ejercicio, la prueba, que el Señor quiere que coloquemos en nuestro aprendizaje. O sea, la prueba está dentro del proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, que es el aprendizaje que cada día el Señor va haciendo en nuestras vidas hasta cuando Él vuelva por segunda vez. Lo que Dios desea es que aprendamos algo y que desarrollemos una habilidad. Y a Él le ha parecido bien que las pruebas, las dificultades, formen parte de ese proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que desarrollemos por medio de esa prueba un aprendizaje. Por lo tanto, hermanos, amigos, la prueba tiene un propósito, tiene un objetivo. Formar en nosotros, moldear en nosotros el carácter de Cristo, lograr desarrollar en nosotros una habilidad que sea significativa, que sea importante y que Dios de una u otra forma ve como falencia y la quiere allí implementar en nuestras vidas. Por lo tanto, esa es la mirada que Dios da a las pruebas, a las dificultades, a las enfermedades, a la falta de trabajo y un sinfín de cosas más. Como cuando aprendemos, por ejemplo, a escribir. Tenemos que escribir 100 veces para que podamos desarrollar nuestra caligrafía, a lo que nosotros llamamos el apresto, rayitas, para un lado, para otro, semicírculos, círculos, ejercicios que muchas veces duran semanas y semanas y que tiene que repetirlas una y otra vez el niño para que entonces pueda desarrollar después una caligrafía, pueda tener una motricidad fina, de tal manera que pueda ser capaz de escribir una vocal, una consonante, de acuerdo también a los espacios, a los márgenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también en la vida tenemos que, como cuando aprendemos a escribir y a desarrollar nuestra caligrafía, y cuando atrofiamos esta caligrafía, les pasa que cuando de repente dejamos de escribir un tiempo, sobre todo ahora con el computador, con el celular, dejamos de tomar el lápiz y escribir en un cuaderno, nos cuesta desarrollar la caligrafía y decimos, eché a perder la letra ya. ¿Por qué? Porque perdemos quizás la motricidad fina, perdemos o atrofiamos esto que habíamos desarrollado en un tiempo, generalmente por falta de práctica. Y tenemos que volver a practicar nuevamente para volver a tener una caligrafía como corresponde. Esto mismo, hermanos, Dios quiere que desarrollemos habilidades que no sabemos o que están atrofiadas en nuestra espiritualidad. Entonces, muchas veces las dificultades, las pruebas, tienen como fin desarrollar en nosotros habilidades
que a lo mejor no sabíamos, no conocíamos, o que estaban allí atrofiadas y que a través de la prueba y la dificultad Dios nos permite poder hacerlas. Por eso, en la vida cristiana, la fe pasará por pruebas para poder aprender o ejercitar áreas de nuestra espiritualidad que debemos desarrollar. Si la miramos de esa manera, positiva, pedagógica, vamos a entender entonces cabalmente lo que Dios hace a través de las pruebas, a través de las dificultades, y cómo ejercita también en nosotros, ¿no es cierto?, todas estas áreas espirituales, todas estas áreas de nuestra vida que necesitan desarrollarse. Entonces, en síntesis, las pruebas, las dificultades, las enfermedades son aún dentro del dolor pedagógicas. ¿Y por qué? Porque nos muestra, les muestra muchas veces a otros nuestra historia y cómo Dios está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Por eso es importante también que en las dificultades, las pruebas, las enfermedades, nosotros allí desarrollemos una respuesta que realmente sea un testimonio, que otros vean allí la imagen de Cristo en mí, más que un lamento o un victimizarse que finalmente va a traer como respuesta ante la gente que nos ve incrédula, que bueno, ¿para qué creo en Dios? Si en las pruebas, en las enfermedades y en las dificultades mi comportamiento es como que si no creyera igual. Por eso, repito, las pruebas son pedagógicas porque le muestra a otros nuestra historia y cómo Dios está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, estoy en Santiago capítulo 1, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Voy versículo por versículo analizando, claro, someramente, no ninguna profundidad exegética o teológica, que no ocuparía solamente el primer versículo todos estos 45 minutos o una hora que vamos a estar. Entonces, versículo 4, más tenga la paciencia, dice, eso que produce la prueba, su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la perseverancia nos lleva de la mano a experimentar madurez. Y es lo que justamente uno de los propósitos y objetivos que Dios quiere en nuestra vida es una madurez cristiana, para enfrentar cada situación en nuestra vida, no como un niño, no de una manera ligera o de una manera necia, sino que de una manera madura. Y las pruebas forjan en nosotros también la perseverancia que nos lleva de la mano a experimentar esta madurez. Y la palabra paciencia, que es el fruto de las pruebas, de las dificultades, aquí significa, la palabra paciencia, que significa paciencia con las circunstancias, o perseverancia frente al sufrimiento y las dificultades. Significa que el verdadero creyente, ante las dificultades, ante los problemas, ejercitará la perseverancia, de perseverar, de continuar, de insistir, de permanecer allí, aún en medio de las circunstancias, aún en medio del dolor, con una fe en el Señor. Esta perseverancia frente al sufrimiento y las dificultades que vivimos a diario. Y esa es la habilidad que el Señor quiere que desarrollemos. Esa perseverancia, por paciencia se entiende, ¿no es cierto? Paciencia con las circunstancias que estoy viviendo, que me están ocurriendo. O sea, llámese enfermedad, llámese luto, llámese falta de trabajo,
problemas, dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba moldea nuestro carácter para que desarrollemos la paciencia en medio de las circunstancias de esa prueba, pero también perseverancia frente al sufrimiento y las dificultades. Los que son inmaduros, que es lo contrario, son siempre impacientes. No logran tener y esperar y perseverar el tiempo de la prueba. La impaciencia puede llevarnos a grandes y terribles consecuencias. Una de las consecuencias más terribles que trae este coronavirus, esta cuarentena, a mucha gente le trae mucho dolor, mucha inquietud. E incluso he escuchado que el aumento de los suicidios ha sido notable. Y es justamente por eso, porque no tienen la capacidad, no tienen la madurez espiritual de poder, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, perseverar o ser pacientes con lo que están viviendo. Y la impaciencia, que es lo contrario, les lleva a terribles consecuencias. Pero la madurez, este estado óptimo de equilibrio emocional, espiritual, etcétera, etcétera, no solo se alcanza leyendo un libro. Es necesario pasar por pruebas. Es necesario muchas veces pasar por las dificultades de vida. Y Santiago, aquí el apóstol, la epístola que estamos estudiando, en los primeros capítulos, en los primeros versículos, nos exhorta Santiago a tener una actitud de gozo. Y la razón no es que seamos masoquistas, el disfrutar de las enfermedades, del luto, de quedar sin trabajo, sino que bajo una mirada pedagógica, como decíamos al comienzo, entender de que si estamos pasando por pruebas, por dificultades, en nosotros debiera nacer un gozo, pero no por las dificultades en sí, sino por la razón. La razón es porque Dios nos está transformando. Dios está trabajando en nuestra vida. Y eso debiera a nosotros darnos paz y hasta gozo, el saber que Dios está obrando y trabajando en nuestra vida y que quiere en nosotros producir algo bueno. Él nos está transformando y tiene un propósito perfecto, dice la Escritura. Porque la palabra, aquí perfecto, aquí nos lleva a la idea de que hay un fin, hay un propósito de hacer lo que Dios espera que hagamos, que es cumplir su voluntad. Entonces, cuando Él espera que nosotros se logre lo perfecto, es, en otras palabras, Dios lograr en nosotros la madurez suficiente para enfrentar las situaciones difíciles del día a día, mantenernos en la fe en el Señor, sabiendo de que Dios está trabajando para moldear nuestra vida para bien y que Dios finalmente, en lo que se llama perfección, cumplirá en nosotros su voluntad. Cuando lo entendemos de esa manera, claro, en medio del dolor, de la dificultad, debiera esto producir gozo. Porque Dios está construyendo en nosotros, con todas sus piezas multicolores, en la cual partíamos en la metáfora del vitral, está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Por lo tanto, Él quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos como Cristo y utilizará cada prueba para que seamos cabalmente como Él. Entonces, las pruebas, las dificultades apuntan a un trabajo que Dios está haciendo en nosotros,
que debe producir paciencia para entender pedagógicamente lo que Dios está haciendo. Está trabajando, está logrando una madurez, está logrando una perfección en nuestra vida. Y que seamos cabalmente como Cristo. Pues siendo cada vez más como Cristo, ¿acaso nos faltará algo? Y por eso, hermanos, es importante, a la luz de la Escritura, entender este multicolor vitral, por qué los creyentes pasamos dificultades. Y la respuesta está en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cuál es la razón para tener esa actitud de gozo? Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba no es un castigo, sino que es un trabajo pedagógico que Dios hace en nuestra vida para moldearnos al carácter de Cristo, para que seamos como Cristo. Y cuando en nosotros Dios produce esa madurez, entonces todos los cercanos, todos los que nos rodean, van a ver a tipos de Cristo y van a entender y comprender que el Evangelio sí ha tenido sentido en nuestras vidas y que no es una mera religión, tradición, costumbre, sino que es algo que cobra sentido, especialmente cuando pasamos por pruebas o dificultades cada uno de nosotros. Por eso es importante esa actitud frente a las pruebas y a las dificultades en tiempos difíciles. Porque de esa manera, repito, también estaremos testificando ante los demás lo bueno y maravilloso que es el Señor, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. Y el versículo 3, decíamos, era pedagógico, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que enseña la prueba? ¿De qué manera Dios ejercita en mí la fe? Produciendo paciencia, perseverancia, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. ¿Y cuál es el resultado de este ejercicio? Versículo 3, produce paciencia para enfrentar lo que me rodea, lo que estoy viviendo como prueba, pero también me sustenta como un ancla en medio de las dificultades en el Señor. Y eso es importante y ese es el resultado de esta fe y de esta paciencia que Dios logra hacer en nosotros. Por lo tanto, de esa manera Dios se manifiesta. Ahora, la tormenta, así como hablamos al principio de este vitral multicolor, que son las diferentes pruebas y dificultades donde a través de los colores y las multiformes la gracia de Dios actúa, moldea en nosotros un carácter, hace un trabajo para parecernos a Cristo, para moldear nuestro carácter a lo que es Cristo y a la vez nos mantiene y nos hace perseverar en su gracia. También del versículo 5 al 8, donde va a ser la última parte que vamos a ver, produce una tormenta perfecta. Y dice el versículo 5, y si alguno estoy en Santiago capítulo 1, para los que recién se integraron, Santiago capítulo 1, voy en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Y aunque parezca difícil, dura e imposible, transformemos nuestras tormentas imperfectas en tormentas perfectas.
parece un contrasentido y parece algo ilógico. Pero transformemos estas tormentas imperfectas en tormentas perfectas, pidiéndole sabiduría a Dios. Porque sabiduría es la forma en la que le decimos a Dios, creo en ti y en tu plan. Al hacerlo de esta manera, miraremos la vida con los ojos de Dios y no con nuestros ojos que muchas veces son negativos, pesimistas y que tienen una visión muy miope. Bueno, para comenzar, Jesús aquí de una otra forma transforma tormentas en oportunidades de gracia. Dios quiere que nosotros aprovechemos bien los tiempos que prepara para nuestro crecimiento. Y aquí, hermanos, no debemos desperdiciar ninguna tormenta, y aunque ella parezca difícil, dura e imposible, podemos pedir sabiduría a Dios para entender cabalmente, en parte, el propósito de Dios. Y aquí el texto que acabamos de leer, Santiago 1, del 5 al 8, nos coloca en medio de una tormenta, ondas del mar profundo, arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Dios desea un reconocimiento de nuestra incapacidad. Eso es lo primero. Y quizás este virus lo que ha logrado es ver nuestra incapacidad de valernos por nosotros mismos. Ya tirado por el suelo toda nuestra soberbia, todo nuestro orgullo. Entonces, Dios desea un reconocimiento también de nuestras incapacidades, de nuestras necesidades, pues es la forma en la que Él comienza a actuar. Cuando entendamos y comprendamos que no somos nada ante Dios y que necesitamos de Él, entonces Dios comenzará a actuar. En 1 Corintios 12, 9 dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿cómo convertimos nuestras tormentas imperfectas en tormentas perfectas? Santiago aquí nos presenta algunos principios. Y estoy en el versículo 5 ya, primero reconocer la falta de control. Aquí esta pandemia a nivel mundial, el hombre la ha querido controlar. Y han aparecido los epidemiólogos, los mejores especialistas científicos. Pero no han podido todavía tomar el control para gobernar esta pandemia. Y estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a través de los errores, de uno o de otro. Pero lo primero, versículo 5, es reconocer la falta de control. Si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por lo tanto, no es ningún pecado el no tener sabiduría. Pecado sería no tenerla y no reconocerla, no aceptarla y menos pedirla. Seguiríamos ignorantes. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Qué lindo sería que los gobernantes, los científicos del mundo pudieran en algún momento decir, somos incapaces de poder encontrar una solución y tomar el control frente a esta pandemia. Pidámosle a Dios sabiduría. Sería lindo, pero la naturaleza del hombre, el orgullo, el ego, no le permite aceptar esa realidad. Pero nosotros, a través de la carta de Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago aquí nos coloca en la posibilidad de que en algún momento podríamos pensar que tenemos el control de la vida. Y a esto se le llama falta de sabiduría. Hasta hace algunos meses atrás habíamos planificado, habíamos hecho cronogramas de todo lo que íbamos a hacer durante el año, en otra área. Pero apareció un virus microscópico y echó todo por tierra. Y hoy día, en este momento, solamente en Santiago, hay más de 5 millones de personas encerrados en sus casas, imposibilitados de poder salir de ellas.
más los otros restantes en las diferentes ciudades, y para qué hablar de todo el mundo. Más de la mitad del planeta está en cuarentena. Y esa imposibilidad debería hacernos mirar hacia lo alto, hacia Dios, y decirle que, Señor, tú lo sabes todo y tú tienes el control de todas las cosas. Y pensábamos que teníamos el control y que falta de sabiduría denotaba eso. Pero pronto llega la tormenta y nos damos cuenta que no tenemos ese control y no sabemos qué debemos hacer. Y de pronto llega un virus y transforma todo y nos damos cuenta que no tenemos el timón, no tenemos el control de las cosas y no sabemos qué hacer. Pensemos en una tormenta. De repente todo se vuelve volátil y violento. Las cosas se vuelven inestables, nos sentimos inseguros, porque los factores externos son claramente más grandes, más fuertes, más violentos. Sentimos ansiedad, estrés, angustia, inseguridad, abandono. ¿Acaso esta no es la fotografía, no es la radiografía, no es el escáner, no es la resonancia magnética, no es la resonancia nuclear que hoy día podemos ver en esta sociedad? ¿Por un virus? ¿Por un coronavirus? ¿Acaso el mundo no está inseguro? ¿Acaso estos factores externos no son más grandes y más fuertes y violentos? ¿Acaso la ansiedad, el estrés, la angustia, la inseguridad y el abandono no forman parte ya de nuestro diario vivir? Y Santiago nos dice que cuando esto suceda, algunos oran pidiendo una vacuna, pero aquí nosotros deberíamos orar pidiendo sabiduría. Y la sabiduría comienza con el temor de Jehová. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el temor no es tenerle miedo, sino que es empaparnos de su verdad y cumplir su propósito. Cuando somos conscientes de la grandeza, del poder y la soberanía de Dios, cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos su poder, entonces comenzaremos a tener sabiduría. Aunque no es solo conocer acerca de los atributos de Dios, no es un aspecto cognitivo, entender, tener un conocimiento intelectual, como muchos, ¿no es cierto?, hemos visto ahora a través de las redes sociales, como muchos se las dan de teólogos y comienzan a prácticamente ya a pensar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Aunque no es solo conocer esto acerca de los atributos de Dios, es saber qué hacer con ese conocimiento, más que deslumbrar al mundo por el conocimiento. Conocer de Dios es importante, porque podemos tener conocimiento sin sabiduría, pero no se puede tener sabiduría sin conocimiento. O sea, debemos seguir conociendo a Dios, pero pidamos sabiduría para aplicar bien ese conocimiento de Él. Y llamemos al puesto de mando, llamemos a quien tiene y debe tener el mando de todo esto. No al ministro Mañalich, claro, humanamente, terrenalmente aquí en Chile, él es el que tiene junto al presidente y tiene el puesto de mando y está presidiendo o dirigiendo o gobernando esta pandemia aquí en Chile. Llamemos al superior en jerarquía. Y versículo 5, segunda parte, dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Al enfrentar una tormenta, nuestras opciones se reducen a dos: la de la autoayuda o la de pedir ayuda. La solución a los problemas no la encontramos dentro de nosotros, la encontramos siempre en Dios. Él dice generosamente: pídeme ayuda, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ofrecimiento que no tiene condición, y nos dice que nos dará abundantemente y sin reproche. Cuando un barco está en problemas, el puesto de comando no reprocha su condición. Esta es la lógica. Dios no va a mirarte y decir: yo te lo dije, ahora arréglatela solo. Dios no es así. Cuando pidamos, debemos hacerlo con el regalo de la fe. Dice:
como dice Efesios 2:8, hemos recibido la fe como un regalo de Dios. Pidámosle en acción de ese regalo que hemos recibido de parte de Dios para creer que Él va a escuchar y va a responder. Porque Él tiene una mejor visión de la que tenemos nosotros. No solamente una visión global, periférica. Él es omnisciente, Él es omnipresente, que son atributos. ¿Se fijan cómo ya este conocimiento lo llevamos, ¿no es cierto?, sabiamente a entender lo que Dios puede y no puede hacer. Y Dios puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, no discutamos con Dios en la solución del problema o creamos nosotros que lo podemos hacer mejor que Él. La palabra dudando tiene que ver con el hecho de mirar para todos lados, o sea, no encontrar nada y cuestionar que la mirada universal y soberana de Dios puede ser mejor que nosotros. No cuestionemos a Dios en lo que Él hace, porque Él es soberano y sabe perfectamente lo que está haciendo. Santiago nos dice que al dudar llama a la inconstancia y a la inestabilidad. Por lo tanto, en medio de la tormenta, no lo dudes, llama al puesto de comando y confía. Es como recién los políticos se están dando cuenta de que no es bueno en estas circunstancias de pandemia, en medio de la crisis, cuestionar a los que van dirigiendo esta pandemia. Más bien quizás ayudando, aportando, pero cuestionando finalmente va a ser de que al final cada uno haga lo que cree que es mejor, y eso aún va a ser peor de lo que se está haciendo en el día de hoy. Por eso, superar la enfermedad del desembarco, cuando hemos puesto la mirada en el que comanda, el que está más arriba y tiene una visión periférica global, general, más completa, y tiene el conocimiento y tiene en su mando, tiene en sí mismo el mando de todo, también al desembarcar, superar la enfermedad. Versículos 7 y 8 finalmente. No piense pues quien tal haga, dice Santiago 1:7, que recibirá cosa alguna del Señor, o sea, el que duda, el que teme, el que titubea. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que un día dice una cosa, después dice otra cosa, y que hoy día amo al Señor, mañana no estoy seguro si lo amo, y esa persona finalmente de doble ánimo no recibirá, dice, ninguna cosa buena de parte de Dios. Cuando estamos en el mar, nuestro cuerpo hace un esfuerzo importante para estabilizarse. Cuando vamos en un bote, en un barco, nuestro cuerpo busca ese estabilizador natural que tiene. Porque muchas veces nos encontramos fuera de nuestro eje. Pero cuando no lo consigue, algunos llegan a desorientarse y ahí es cuando nos mareamos. Esta desorientación e inestabilidad podría ser una forma de ejemplificar también la situación de muchas personas cuando su eje no es Cristo. Cuando su eje es sí mismo u otras personas. Entonces es un eje inestable. El que tiene un eje inestable, el que no tiene a Cristo como su eje, como su ancla, o el que plantea su vida sin Cristo, no recibirá cosa alguna del Señor, dice la Escritura. A este Dios lo llama una persona de doble ánimo, o sea, que no tiene un objetivo claro en su vida, sino que no sabe lo que quiere y ni siquiera sabe lo que busca. O sea, es aquel que, a diferencia del que busca sabiduría, mira el horizonte y no sabe exactamente para dónde va. Y como la tormenta siempre pasa, la pregunta que queda es, ¿qué pasa después de la tormenta? Santiago dice, sigue inconstante en todos sus caminos. Por eso, no solo en tormentas, sino en tierra firme, debemos superar el síndrome del desembarco, o el mal de Barquemet, que se llama ese, que es una forma de vértigo que puede presentarse luego de un viaje en barco. Cuando bajamos, todavía, ¿no es cierto?, quedan los síntomas más frecuentes, esa sensación de estar como en una mecedora, o una dificultad para mantener el equilibrio, o una extrema fatiga, claro, porque
el cuerpo ha hecho un sobreesfuerzo para mantener el eje, incluso también una falta de concentración. Santiago dice que tenemos que anclarnos finalmente en la tierra, buscar el equilibrio y concentrarnos en Jesús. Qué sabiduría, qué maravilla encontramos en su palabra y en esta carta de Santiago, los primeros 8 versículos que someramente hemos visto, en un contexto especial, histórico que vivimos hoy, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino que en el mundo entero. Reconocer la falta de control, creo que es lo primero. El entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que debemos someternos a Él y no cuestionar lo que Él hace, porque lo que Él hace siempre es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso podemos llegar a un correcto y saludable temor de Dios, que es, ¿cierto?, entender y comprender que lo que Él hace siempre es lo mejor. Llamar al puesto de comando a través de la oración, pedirle a Él que dirija nuestra vida, que dirija todo, más que creernos autosuficientes o suficientes para gobernar nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Y al salir de esta etapa, cuando pasemos esta pandemia, que no sabemos cuándo, pueden pasar meses y quizás pueden pasar años, cuando pase esto, podamos superar este estrés, este vértigo que produce al superar una etapa como la que estamos viviendo hoy. Y dejar de ser inconstantes, dejar de ser inmaduros, dejar de tener un doble ánimo. Y eso no va a depender de nuestro carácter ni de nosotros. Eso va a depender de lo que Dios moldee en nuestra vida. Y muchas veces las pruebas, las dificultades, tienen como propósito lograr eso en cada una de nuestras vidas. Ha sido una linda mañana en torno a la palabra de Dios. Le invito para que relea Santiago capítulo 1, versículo 1 al 8 y pueda en oración pedir al Señor que guíe su vida, que Él tome el control y que las pruebas y las dificultades que pueda estar pasando, el Señor pedagógicamente está trabajando en su vida para lograr un objetivo, lograr en usted la paciencia para enfrentar las situaciones difíciles que vivimos en el día a día, o dificultades tan difíciles como la llegada de un cáncer, la muerte de un ser querido, la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso en el Señor, aceptarlo, entenderlo y perseverar, significa que por ningún motivo dejar al Señor, sino que es cuando más necesidad tenemos del Señor. Cuando alguien está enfermo, lo peor que puede hacer es huir del médico. Y mucha gente lo hace así. Se arranca, huye del Señor. Deja al Señor y culpa al Señor. Cuando lo más pedagógico y lo más cuerdo y lo más sensato y lo más sabio es justamente acercarse a Él en los momentos álgidos de nuestra vida, en los momentos difíciles, en los momentos como los que estamos pasando ahora, donde Dios no ha perdido el control. Él tiene el control de todas las cosas. Y si nos está haciendo pasar por esta prueba a nivel mundial, es porque Dios tiene un propósito también que quiere forjar en nuestra vida. Seamos sabios al entender lo que Dios hace en nuestras vidas y entendamos el carácter pedagógico que tiene al enseñarnos que en las pruebas y las dificultades es cuando más cerca debemos estar de Él. Si Dios quiere, la próxima semana continuaremos con nuestro estudio de Santiago, capítulo 1. Llegamos recién al versículo 8 y seguiremos a partir del versículo 9 en adelante. Estudie, lea este pasaje, ore. Si tiene alguna consulta, si tiene alguna opinión, algún comentario, no tenga ningún problema en hacérmelo llegar y poder contestarle si puedo, por supuesto. Si no, tendré que estudiar, como tengo que estar haciéndolo día a día para conocer más de la Escritura y de la palabra bendita de nuestro Dios.